La verdadera enseñanza del Buda Mida y su tierra pura, escrito por el reverendo Josho Adrian Sirlea, el representante de la comunidad budista Yodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amida-ji en el mismo país. Recuerden que pueden descargar todos los libros del reverendo en los enlaces que están en la descripción del video. Esta es la tercera sección del capítulo primero, titulada Algunas explicaciones budistas sobre el origen y la existencia del universo. He preparado de todas formas unas notas preliminares sobre el samsara. En el budismo existen 6 reinos de existencia, los cuales son explicados por el reverendo en detalle en su libro titulado Los 4 pensamientos profundos que orientan la mente al Dharma de Amida, el cual recomiendo leer, pues ilustra el samsara muy claramente con citas de los discursos del Buda y de los grandes discípulos y patriarcas del Dharma. En el presente libro se menciona información básica en las notas de pie de página. Sin embargo, haré un pequeño resumen para tener en cuenta las características básicas del samsara y así facilitar la comprensión del oyente sobre este importante tema. Recordemos que los 6 reinos del samsara son infiernos, fantasmas hambrientos, animales, asuras o demonios, seres humanos y dioses, seres celestiales o también llamados devas. Estos mundos están directamente relacionados con el estado mental de los seres que los habitan. Es decir, hay una correspondencia entre el nivel de conciencia de los seres y el entorno en el que habitan. Los seres pasan de un reino a otro debido a su karma, es decir, acciones de cuerpo, habla y mente. El único camino fuera del samsara es a través de las enseñanzas de los Budas, quienes han trascendido los 3 venenos de los que adolecen los seres samsáricos, a saber, ira, codicia, lujuria e ignorancia. Los reinos infernales. La característica principal del reino de los infiernos es la unión de los 3 venenos mentales al mismo tiempo, codicia, ira e ignorancia. Al estar estos 3 venenos juntos en las mentes de los habitantes del infierno, experimentan un mundo totalmente caótico, que es una tremenda tortura para ellos. Los seres del infierno viven por miles o hasta millones de años. No es eterno, pues pueden salir de allí debido a la reserva kármica buena que puedan tener, pero es muy difícil salir de estos reinos. Es algo que es advertido una y otra vez por el mismo Buda y los patriarcas del budismo. Según los textos budistas, existen numerosos infiernos, 8 infiernos calientes y 8 infiernos fríos. También existen muchos infiernos vecinos a estos 8 infiernos, los cuales varían de acuerdo a la gravedad del karma maligno de los seres. Cabe mencionar que la concepción de los infiernos dentro de la rueda del samsara hace parte de las enseñanzas más básicas de Shakyamuni, quien constantemente advertía a sus discípulos sobre lo terrible que es el sufrimiento en los infiernos y lo peligroso que es para los seres atrapados en el samsara caer en estos reinos. El Buda siempre le recordaba a sus discípulos que es mucho más fácil renacer en los reinos inferiores que en los superiores. El reino de los fantasmas hambrientos. Este reino se caracteriza por la codicia. Siempre los fantasmas hambrientos están sedientos y sufren mucho debido a esto. Su vida varía entre los 500 años hasta unos cuantos miles de años. Su poder puede variar mucho y algunos fantasmas pueden llegar a ser muy poderosos y buscar manipular a otros. El reino de los animales. Este reino se caracteriza por la ignorancia. Los animales ignoran el mundo a su alrededor y viven en su mayoría consumidos por el instinto y los placeres más burdos. Cabe resaltar que los animales son abusados constantemente por los seres humanos en este planeta, por lo cual sufren un gran sufrimiento al ser explotados por su carne, por su piel o por los servicios que puedan proveer al mundo. El reino de los asuras. Los asuras se caracterizan por la ira y la envidia. Ellos están celosos de los dioses, contra quienes siempre luchan en vano, y tienen una terrible tendencia a la violencia y a la guerra. Son amantes de las armas. Estos seres gozan de un esplendor similar al de los dioses, en cuanto a sus capacidades mentales y físicas. Sin embargo, su ira y su envidia los hace sufrir mucho, y por lo tanto, por lo general, ellos se cuentan entre los upaya,
es decir, los reinos inferiores, los cuales son infiernos, fantasmas hambrientos, animales y asuras. El reino de los seres humanos. El reino de los seres humanos es el primer reino afortunado. Los que llegan a nacer aquí es porque han practicado la generosidad y la práctica de preceptos morales en el pasado. Este plano de existencia se considera bueno para la práctica del Dharma, puesto que no tiene tanto sufrimiento ni tanto placer. Es decir, el sufrimiento y el placer están más balanceados que en otros reinos, lo cual permite contemplar el sufrimiento y lograr inspiración para practicar el Dharma, las enseñanzas del Buda. Una vida dedicada a otras cosas como la codicia o la lujuria no se puede considerar una vida buena en el reino humano. Los seres humanos no son seres iluminados, por supuesto, y sufren de una vida muy corta a comparación con otros reinos samsáricos. El reino de los devas o seres celestiales. En el budismo existen muchos cielos o planos de existencia celestiales. En cada cielo superior se goza de una vida más larga y de más placeres. Los dioses poseen belleza, riqueza, abundancia y cierta sabiduría. El buen karma y la virtud los han hecho nacer en estos reinos superiores. Sin embargo, aunque pueden llegar a vivir por millones de años o incluso por eones enteros, mueren de una forma muy lamentable. El reverendo lo compara con morir durante una fiesta con mujeres, alcohol y comida por doquier. Morir y abandonar una vida tan afortunada trae gran dolor y por lo tanto los devas suelen caer del cielo a los reinos inferiores y por ende siguen atrapados en la rueda del nacimiento y la muerte del samsara. Son seres muy orgullosos también y pueden llegar a creerse dueños del universo, como vimos en el caso de Baka Brahma anteriormente en este libro. El Buda muchas veces tuvo numerosos discípulos, devas o dioses, y algunos incluso desearon practicar el Dharma, por lo que se convirtieron en protectores del budismo. Sin embargo, todo varía de Dios a Dios y no es confiable fiarse de ellos. Los Budas son los únicos seres totalmente iluminados. El samsara es como una casa de 3 pisos. Kama Dhatu es el primer piso, es el reino del deseo. Rupa Dhatu, el segundo piso, es el reino de la forma. Y Arupa Dhatu es el reino de la no forma y es el último piso del samsara. Los 6 reinos, es decir, los infiernos, animales, fantasmas, humanos y algunos de los dioses están en el Kama Dhatu. Los dioses superiores, como Brahma, entre otros, habitan en el Rupa Dhatu. Y los dioses de la Rupa Dhatu han desarrollado grandes capacidades de meditación y habitan en los 4 reinos de la no forma. Ellos no tienen cuerpo físico allí, sino que habitan en una especie de trance meditativo por vastos eones, millones y millones de años. Estos seres aún no han superado su ego o su orgullo, y por ende también mueren y caen de esos estados de ilusión refinados. Por encima del samsara están los 4 reinos nobles, entre los cuales están aquellos que siguen el camino del Dharma hasta la budeidad. No entraré en mucho detalle sobre estos reinos nobles. Sin embargo, los practicantes de aquí ya no retroceden a los 6 reinos samsáricos, sino que estudian y practican el Dharma hasta convertirse ellos mismos en Budas. Los 4 reinos nobles son el reino de los Arhats, el reino de los Pratyekabudas, el reino de los Bodhisattvas y el reino de los Budas. Los 3 reinos inferiores a los Budas son los de sus discípulos, los cuales ya tienen gran sabiduría adquirida, pero aún no tienen la iluminación suprema que solo los Budas tienen. Cabe resaltar que los reinos de los Budas son las tierras o esferas de influencia, donde ellos imparten el Dharma. Algunas de estas tierras son creadas por los poderes trascendentales de los Budas y son lugares donde ellos deciden enseñar el Dharma a sus discípulos. Tierras de Buda, por ejemplo, como la tierra del Buda de la medicina o la tierra del Buda del Este. El renacer en alguna de estas tierras de Buda, como por ejemplo en la tierra del Buda de la medicina o en la tierra del Buda del Este, es algo extremadamente difícil de hacer, pues requiere de una gran sabiduría y de gran pureza moral. Es reconocido que la más grande tierra de Buda es la tierra pura del Buda Amida. La tierra de Amida está conectada a todas las demás tierras de Buda, y los demás Budas siempre entonan su nombre, pues saben que es la forma más efectiva de ayudar a otros seres a escapar del samsara, a través de su excepcional voto de salvación, el voto número 18, también llamado el voto primordial.
Es precisamente en esta tierra de Amida donde es más fácil renacer, pues Amida Buda es el único Buda que prometió llevar a su tierra a seres de todo tipo de capacidades espirituales, incluidos los seres de capacidades espirituales inferiores como nosotros. Es por eso que invocar el nombre del Buda Amida con fe y desear nacer en su tierra pura es la mejor forma de escapar de una vez por todas de los terribles sufrimientos del samsara y así ayudar a los demás seres sintientes, quienes alguna vez fueron nuestros amigos o nuestra familia en esta vida o en otras vidas, a que nazcan allí y se conviertan en Budas ellos también. Recomiendo investigar sobre este tema en los libros del Reverendo y los libros de los grandes maestros del budismo, pues es un tema de vital importancia. Sección 3 del capítulo primero. Algunas explicaciones budistas sobre el origen y la existencia del universo. Considerar este mundo como un fantasma, como una estrella al amanecer, una burbuja en un arroyo, un relámpago en una nube de verano, una lámpara parpadeante y un sueño. Palabras del Buda Shakyamuni. Pregunta: si el Dharma del Buda niega la idea de un Dios creador, entonces, ¿cómo se explica la existencia de los diversos mundos y universos? En primer lugar, en lo que concierne a mundos y universos, el Dharma del Buda los explica como lugares de renacimiento o reinos samsáricos. Por lo tanto, son habitados por seres no iluminados en varias etapas de evolución o involución espiritual. Que yo sepa, la mayoría de los monoteístas dan el siguiente argumento en apoyo a su creencia en un Dios supremo y creador. Si ves una casa en un campo te preguntas quién la construyó. De la misma manera, este mundo complejo es la creación de nuestro Dios. Todo lo que existe tiene un creador. Esta es la base de su sistema de creencias, pero para los budistas el asunto se aborda erróneamente. Sí, en efecto, todo tiene un creador, pero no en la forma en que los monoteístas piensan. Preferiría decir que cada sueño tiene un creador, el soñador. ¿Y quién es el soñador? Pues somos nosotros, los seres no iluminados, con nuestro karma individual específico, pero también con el karma colectivo o las conexiones kármicas que creamos entre nosotros. Los diversos mundos y universos están intrínsecamente vinculados con los seres que los habitan. Entonces, podemos decir que estos universos existen debido al karma de los seres no iluminados, o en otras palabras, el karma de los seres no iluminados es la causa principal de la existencia de los mundos y universos. Echemos un vistazo, por ejemplo, a los reinos del infierno. ¿Quiénes son exactamente los atormentadores, es decir, los guardias del infierno, o las bestias aterradoras que aplican los diversos tormentos en ese lugar? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del bronce fundido, de las feroces montañas, los ríos de fuego y los otros elementos materiales que se encuentran en los infiernos? ¿Son acaso creados por alguien y poseen una existencia propia? De acuerdo con la enseñanza budista, estos son la manifestación del karma maligno de los habitantes del infierno, así como los monstruos y los sitios aterradores de nuestras pesadillas son creados por nuestros propios pensamientos y deseos. En las pesadillas, los monstruos y los terroríficos lugares son muy reales para el soñador, y esto es exactamente cierto para los habitantes de los infiernos. Por lo tanto, no existe un Dios creador que haya hecho el infierno o haya inventado los guardianes del infierno para castigar a los pecadores, ya que los pecadores mismos son los responsables de la existencia de esos lugares. Cada pensamiento y cada acción de lo que hacemos es una causa que tendrá consecuencias, efectos. Si constantemente pensamos en malos pensamientos y en malas acciones, cambiamos por ende nuestro mundo interior, nuestra corriente mental, y tarde o temprano nos veremos rodeados por un malvado y doloroso mundo exterior, nuestros cuerpos y el medio ambiente. Así que después de que dejamos esta forma humana y nuestro mundo, renaceremos en un cuerpo y un mundo que correspondan con nuestras mentes y nuestro karma. Así como los infiernos son el reflejo del karma más malvado de los seres, el resto de los planos de la existencia, animales, fantasmas hambrientos, humanos, asuras o semidioses y dioses, también aparecen debido al karma de los seres. Así, podemos decir que los 6 reinos de la existencia, que son descritos en los textos sagrados budistas, son por un lado 6 dimensiones de conciencia o 6 dimensiones de experiencias posibles que se manifiestan en nosotros, individualmente como las 6 emociones negativas: odio, rabia, codicia, ignorancia, celos, orgullo y distracción sensual placentera. Y por el otro lado son reinos reales en los cuales los diversos seres renacen debido a su karma colectivo.
Incluso mientras vivimos en nuestros cuerpos humanos, estamos conectados con cada dimensión y reino, y tenemos en nosotros las semillas de renacimiento en cada uno de ellos. De esta manera, durante nuestro periodo de vida, cuando experimentamos diversas emociones, participamos de algunas de las cualidades propias y los sufrimientos predominantes en otros reinos. Por ejemplo, cuando estamos dominados por el odio y la rabia, somos como seres infernales. Cuando somos codiciosos, sentimos algo parecido a quienes nacen en el reino de los fantasmas hambrientos, también llamados pretas, cuyos cuerpos son atormentados por la sed y el hambre. Cuando pensamos en satisfacer nuestro deseo sexual, nos parecemos más a los animales. Cuando estamos llenos de orgullo, disfrutamos y sufrimos tal cual como los asuras lo hacen, los semidioses, quienes siempre tienden a pelear entre ellos. Cuando intentamos cultivar disciplina moral, pero aún no podemos abandonar los celos, puede que renazcamos mentalmente o físicamente en el reino humano. Igualmente, cuando las 5 emociones negativas, odio, rabia, celos, orgullo, codicia e ignorancia, se encuentran en balance armonioso, por esto se le llama distracción placentera, e intentamos incluso más fuertemente acumular buen karma, puede que incluso nos sintamos como aquellos dioses del reino del deseo, y después de morir puede que renazcamos allí. Si intentamos practicar varios tipos de samadhi o concentración meditativa, podemos disfrutar de placeres que son mucho más elevados que los deseos materiales, y de esta manera, después de la muerte, podemos avanzar hasta ser dioses que viven en el mundo de la forma, el cual es mucho más alto que el mundo del deseo, e incluso podemos ir más allá al reino de los dioses de la no forma, y no poseer ni siquiera un cuerpo físico definido. En pocas palabras, existen muchas y diversas experiencias que los seres sintientes pueden experimentar, desde deseos sexuales, odio, rabia, avaricia, celos, orgullo, distracciones placenteras, hasta placeres especiales y espirituales y de absorción meditativa, los 4 dhyanas. Estas experiencias pueden generar incluso en esta misma vida la experiencia de los plenos de existencia correspondientes, los cuales, una vez el karma de haber renacido en el presente mundo se agote, nos llevarán de hecho consecuentemente a renacer en un plano de existencia específico. Por supuesto, estas emociones se encuentran a menudo en varias combinaciones dentro de nuestra conciencia y somos una mezcla de odio, orgullo, deseo sexual, avaricia, codicia. Pero a veces nuestras vidas pueden ser dominadas por una emoción específica, que por lo tanto puede pesar más que el resto, determinando nuestro futuro renacimiento. Hitler o Stalin, por ejemplo, son la perfecta ilustración de seres que fueron dominados por odio e ira resultantes en asesinato en masa. Así, aunque hayan vivido más de 50 años en la forma humana y la dimensión humana, sus mentes ya se parecían a las de los habitantes del infierno, y estoy seguro que después de su muerte física y al salir de este reino humano, su continuo mental o su corriente mental renació en uno de los infiernos. Como dije anteriormente, debido a que somos los creadores de nuestras emociones, somos también los creadores de las dimensiones y reinos que corresponden a ellas. Al igual que en una noche, podemos soñar con caminar en un hermoso jardín, por haber hecho algunas buenas acciones y haber tenido pensamientos compasivos hacia otros durante el día. También podemos renacer en un reino de dioses después de una vida en la que mantuvimos las emociones negativas en algún tipo de equilibrio, pero todavía no pudimos alcanzar la libertad de ninguna de ellas definitivamente. O como en una pesadilla en la que somos cazados por feroces animales y monstruos, después de que estuvimos inmersos en pensamientos de odio y asesinato por un día o una semana, también podemos renacer en varios infiernos, después de una vida llena de matar constantemente y enojarse. Dado que tenemos en nosotros el potencial y la semilla de cada dimensión y reino, solo nosotros somos responsables de nuestro destino presente y futuro. Ningún llamado Dios creador tiene ningún papel en esto, y nadie puede ser culpado excepto nosotros mismos. Según el Buda Shakyamuni, aceptar la existencia de un Dios creador socavaría la idea de la responsabilidad moral, ya que esto significaría que las 6 emociones negativas, o la potencialidad de tener tales emociones, que son las emociones que crearon las causas para la transmigración de seres no iluminados, habían sido creados por este Dios, y de esta forma se podría culpar a este Dios por no enderezar a sus criaturas. El Buda Shakyamuni dijo: aquel que tiene ojos puede ver la enfermedad. ¿Por qué Brahma, equivalente a la idea del Dios creador cristiano, no endereza a sus criaturas, si tiene un gran poder y no tiene ningún límite? Si este Dios es omnipresente y omnipotente, ¿por qué su mano rara vez se extiende para bendecir a los demás? ¿Por qué todas sus criaturas son condenadas al dolor y al sufrimiento?
¿Por qué este Dios no le da a todos la felicidad? ¿Por qué prevalecen el fraude, las mentiras y la ignorancia? ¿Por qué triunfa la falsedad y la verdad y la justicia fallan? Te cuento a ti entre los injustos, oh Brahma, pues has hecho un mundo en el que se resguarda al mal. El Buda Shakyamuni también dijo, si un Dios creador fuera a determinar la vida de todos los seres, incluyendo su felicidad y su miseria, virtud y vicio, entonces el hombre estaría cumpliendo los designios de este Dios. Por lo tanto, sería Dios quien estaría siendo manchado por sus acciones. Si existe algún Señor todopoderoso para cumplir en cada criatura la felicidad o el dolor y la acción buena o mala, este Señor estaría manchado de pecado. El ser humano no haría sino su voluntad, es decir, la voluntad de Dios. De esta forma, los reinos mismos, los mundos y los universos aparecen debido a causas y condiciones que son principalmente nuestro propio karma, al igual que los hermosos sueños y pesadillas aparecen debido a nuestros propios pensamientos y acciones. Aunque todo el samsara con su gran cantidad de mundos y lleno con los 6 tipos de seres, parece ser distinto y sólido, de hecho es en cierta forma un sueño e insustancial. Si un sueño es una manifestación individual de trazas kármicas, en el caso de los reinos de la existencia, los rastros kármicos son colectivos. Debido al karma colectivo, los seres en cada reino comparten experiencias similares en un mundo consensual. El karma colectivo crea cuerpos, sentidos y capacidades mentales que permiten a los individuos participar en potenciales compartidos y categorías de experiencia, mientras se hacen otros tipos de experiencia posibles. Es por eso que, por ejemplo, algunos animales pueden escuchar sonidos que los humanos no pueden, mientras que los humanos experimentan el lenguaje en forma en que los animales no pueden. Lo mismo puede decirse de cada categoría de seres en las varias dimensiones de la existencia y los mundos. Hay una famosa explicación budista que arroja luz sobre este asunto, según la cual el mismo río aparece como fuego para los habitantes del infierno, como una alucinación que desaparece rápidamente cuando se acerca a uno para los fantasmas hambrientos, como un río de agua para los seres humanos, como un río de ambrosía para los dioses. Esto muestra claramente que los seres no iluminados realmente ven lo que su karma los hace ver y viven en lugares donde su karma los lleva a vivir, lugares que son la manifestación de sus trazas kármicas. Así que si el mismo río se ve diferente para diferentes tipos de seres, algunos de ellos bebiendo de él mientras otros se queman con él, entonces en definitiva, ¿cuál es la verdadera naturaleza del río? ¿Existe realmente de manera independiente y distinta como una parte material del mundo? ¿O es acaso solo un elemento del sueño samsárico? Si lo primero es verdad, entonces ¿por qué los Budas, que son los únicos despertados, no son heridos ni influenciados por él? Así, ahora podemos ver que aunque un río parezca substancial y sólido ante seres apegados a las formas, de hecho se trata de un sueño insubstancial. Es decir, el río aquí es un ejemplo de los elementos del samsara, para aquellos que ven y viven en la verdadera realidad o la budeidad. Como el Bodhisattva Nagarjuna explicó, no existe realidad en un sueño, pero sin embargo creemos en la realidad de las cosas vistas en un sueño. Después de despertar, convirtiéndonos en Budas, reconocemos la falsedad del sueño y nos sonreímos. De esta manera, la persona que está profundamente en el sueño de las cadenas se aferra a las cosas que no existen, pero cuando ha encontrado el camino, es decir, el camino a la budeidad, en el momento de la iluminación, entiende que no hay realidad y se ríe de sí mismo. Por eso se dice, como en un sueño. Además, por el poder del sueño, el soñador ve algo donde no hay nada. Del mismo modo, por el poder del sueño de la ignorancia, una persona cree en la existencia de todo tipo de cosas que no existen. Por ejemplo, yo y mío, masculino y femenino. Además, en un sueño nos divertimos, aunque no haya nada agradable. Allí estamos irritados, aunque no hay nada para qué irritarse. Estamos asustados, aunque no hay nada que temer allí. De la misma manera, los seres del triple mundo, es decir, el Kamadhatu, el Rupadhatu y el Arupadhatu, en el sueño de la ignorancia, se irritan aunque no hay nada irritante, se divierten aunque no hay nada ameno, y se asustan porque no hay nada que temer. Los seres no iluminados están limitados física y mentalmente por su karma. Nacen, viven, mueren y renacen de nuevo en los mundos de acuerdo con su karma. No pueden ir más allá de las limitaciones impuestas por su karma, por lo que no pueden ver ni entender lo que está más allá de su karma, pero los Budas, que son totalmente libres de las ataduras del karma, pueden moverse libremente a través de los mundos samsáricos y los universos, es decir, los sueños colectivos de los seres no iluminados. Los Budas no son creadores del mundo samsárico. De la misma forma como una persona no puede crear el sueño del otro, son realmente maestros y salvadores, o en otras palabras,
personas que despiertan, despertadores de los demás, a través de diversos medios, es decir, a través de diversos métodos de Dharma, tratan de despertar a los seres dormidos en el sueño samsárico. Por lo tanto, como budistas no podemos decir que un Dios creador hizo el universo, porque esto negaría la ley del karma, según la cual se cosecha lo que se siembra. Renacemos en los mundos y las dimensiones que nos merecemos, junto con los seres con los que uno merece estar, a los cuales uno está kármicamente vinculado. Como hemos visto, no podemos aceptar lógicamente ambas ideas, es decir, la ley del karma y la existencia de un Dios creador. Estas dos ideas no pueden existir juntas, pues estas dos claramente se excluyen mutuamente. En lugar de un Dios creador, el karma colectivo de una multitud de números de seres es la causa principal y el primer impulso para la aparición de un nuevo universo. Este karma contiene todas las potencialidades de su universo específico, incluidas sus leyes generales de la física. Así, una vez que nace de las causas que son el colectivo kármico, las leyes físicas le siguen correspondientemente. Estas leyes físicas serán responsables, por ejemplo, de lo que realmente sucede con los planetas, cambio de estaciones y así sucesivamente. Y la aparición de un nuevo universo, no todas las cosas que suceden a continuación en ese universo son debido al karma. Por ejemplo, cuando una hoja cae de un árbol o cuando una roca cae de una montaña, no es el karma de la hoja o la roca el caer, pero la simple ley de la gravitación. Si pasamos por la montaña cuando una roca cae y somos golpeados en la cabeza, eso es karma, pero no importa que estemos o no. Las rocas y las hojas caerán y los planetas seguirán girando alrededor del Sol de manera natural. De esta forma, una vez que aparece un universo, no todo lo que sucede en él puede llamarse karma. Sin embargo, repito, el impulso y la causa primordial que llevó a que ese universo existiera es el karma colectivo de los seres que tienen las causas para renacer en tales condiciones físicas. Varios universos pueden tener diferentes leyes de la física, porque su formación se debió a un karma diferente con diferentes potencialidades, por lo que una vez que se forman, pueden desarrollarse de maneras diferentes a la de nuestro propio universo, por ejemplo. Por eso, lo que llamamos seres humanos aquí pueden verse totalmente diferentes en otro universo, aunque las emociones básicas y el karma que genera el renacimiento en la dimensión humana es el mismo. Ni la ley del karma, ni las diversas características físicas que aparecen en un universo específico son creadas por un Dios supremo. Al igual que cuando escupes en el aire, caerá en tu cara, o cuando orinas contra el viento te mojarás, cuando hagas una mala acción automáticamente experimentarás, ya sea en esta vida, en una próxima vida, el sufrimiento que infligiste a los demás. Estas cosas pasan sin la necesidad de un Dios supremo que dé una orden y diga, de ahora en adelante, si escupes en el aire, caerá sobre tu cara, o si orinas contra el viento te mojarás. Por lo tanto, la ley del karma, al igual que la ley de la gravedad, no tienen creador, ya que ambas existen por sí mismas. Dado que los individuos y varios pequeños o grandes grupos de seres hacen ciertas elecciones, ellos siembran semillas kármicas, cosechan diversos resultados, que los llevan a renacer en diferentes universos y reinos, que son a su vez un efecto del karma colectivo de dichos seres. Por lo tanto, la diferencia entre los seres no iluminados y los mundos y las dimensiones en las que viven no tienen un origen en la voluntad de un Dios creador, ni aparecen por casualidad, sino que son la huella material producida por el karma individual y el karma colectivo. Esto es una enseñanza muy importante que claramente separa el budismo de las religiones monoteístas. En resumen, el karma versus la voluntad de un Dios son las dos explicaciones principales del mundo y los seres que viven en él, de las cuales se pueden elegir, y que lo definen a uno como un discípulo budista o como un externalista, es decir, una persona no budista. Según la enseñanza budista, hay un número infinito de sistemas de mundos donde tienen lugar el nacimiento de los diversos seres. Estos fueron clasificados en tres categorías. 1. Un universo pequeño, que tradicionalmente se llama Pequeño Mundo de Mil. Se compone de 1000 mundos. Cada uno de estos mundos, a veces llamado un mundo sumeru, contiene los diversos reinos, dimensiones de infiernos, fantasmas hambrientos, animales, humanos, asuras y dioses. 2. Un universo medio, que tradicionalmente se llama un mundo medio de 1000. Se compone de 1000 pequeños universos o 1000 pequeños mundos de 1000. 3. Un gran universo, que tradicionalmente se llama un gran mundo de 1000. Este consta de 1000 universos medios o 1000 mundos medianos. Estos diversos mundos pasan por un ciclo interminable de transformación,
existencia, destrucción y aniquilación, después de lo cual son nuevamente formados, es decir, aniquilados nuevamente. Los 4 periodos de cambio cíclicos se llaman kalpas. Existen 4 tipos de kalpas. Periodo de kalpa de formación, Vivarta kalpa, periodo kalpa de duración o existencia, Vivarta Siddha kalpa. 3. Periodo kalpa de destrucción, Samvarta kalpa. Y por último, el periodo kalpa de aniquilación, Samvarta Dida kalpa. Cada uno de estos periodos dura 20 kalpas medianos o intermedios, Antara kalpa. 4 periodos de 20 kalpas medianos, cada uno son 80 kalpas medianos. 80 kalpas medianos es un gran kalpa, es decir, Mahakalpa. Entonces, un ciclo cósmico compuesto de los 4 periodos anteriores se llama un gran kalpa. Un Buda puede asumir la responsabilidad del cuidado espiritual de un gran universo, un mundo de un gran millón o un gran millar de mundos, que luego se convierte en el campo de acción de ese Buda específico, o campo de Buda, Buddhakshetra en sánscrito. Esta también se le llama tierra de Buda. El único gran universo en el que nosotros vivimos, junto con muchos tipos de seres visibles, invisibles y no humanos, se le llama Saha. Los sutras dicen que un número infinito de tales universos o tierras de Buda existen en las 10 direcciones. Ya que estos universos están habitados por seres en diversas etapas de desarrollo espiritual, no deben confundirse con la tierra pura, Sukhavati, que es el reino iluminado, fuera del samsara, manifestado por el Buda Amida, Amitabha. Por supuesto, no todos los mundos o universos aparecen o desaparecen al mismo tiempo. Cuando un universo es destruido, otro aparece, mientras miríadas de otros universos están en su periodo de duración. Además, cuando las corrientes mentales de seres que transmigran a través de estos universos y planos de existencia durante los 4 kalpas llegan a un periodo de destrucción o aniquilación, este no los destruye, es decir, no destruye a su corriente mental. De esta forma, incluso si los cuerpos que reciben según su karma son destruidos, los seres renacen en otra parte, es decir, en otro reino del mismo universo o incluso en otro universo distinto. Esta es la naturaleza de cada cosa compuesta, incluyendo planetas, mundos y universos, el perecer, crecer, decaer y disolverse. Cuando el karma colectivo que los trajo a la existencia se agota, ellos aparecen nuevamente cuando se manifiesta otro karma colectivo.